Claudia, ¿tú inicias? Sí, comienzo nomás. Sí, por favor. Bueno, buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta actividad que nos reúne para celebrar el segundo aniversario de la Escuela de Trabajo Social. Saludamos afectuosamente a la comunidad universitaria que nos acompaña y agradecemos su presencia. Al vicerrector de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, doctor Sergio Sosa Amigo. Al director de vinculación con el medio, doctor Carlos Hebner Velázquez, a la directora de escuela Alejandra Cantín Caro, y a las y los directoras, directores, docentes, funcionarios, estudiantes, invitados especiales y comunidad en general. Los invitamos a recibir el cordial saludo de nuestro vicerrector, doctor Sergio Sosa Amigo, que nos dirigirá algunas palabras. Muchas gracias, Claudia. Hola, buenos días. Para nosotros es un día bastante especial el que hoy ustedes celebren 2 años de estudios en la carrera de trabajo social. Sin duda, la labor que les ha tocado desarrollar hoy en día y probablemente la que les toque desarrollar producto de estos cambios que se han vivido en la sociedad, en especial debido a la crisis sanitaria a la que nos hemos enfrentado, les propone un desafío bastante diferente a los estudios tradicionales, en donde no solo ustedes tienen el deber de transmitir los valores, compromisos institucionales, habilidades y conocimientos que han ido adquiriendo a través de la educación integral que les entrega la universidad, sino que además van a tener que vivir estos nuevos cambios y traspasar estas experiencias que a ustedes les ha tocado vivir frente a esta situación. Por desgracia, yo ahora me tengo que trasladar a un consejo de sede, pero no quería dejar la oportunidad de saludarlos y desearles lo mejor, que disfruten este nuevo periodo. Ya pronto nos veremos, el retorno ya se nos acerca cada día más, pronto ya podremos transitar por los pasillos de la sede, por las salas, en donde cada vez se les extraña más y afortunadamente ya queda menos para que todos podamos juntarnos y así enfrentar estos nuevos desafíos. Ahora solo desearles lo mejor en este nuevo periodo e invitarlos a la charla magistral que pronto ustedes empezarán a escuchar y disfrutar. Así que un cordial saludo, un abrazo en la distancia a cada uno de ustedes, que lo pasen súper bien y bienvenidos una vez más a este segundo año. Chao, nos vemos. A continuación, nuestra directora de escuela nos dedicará unas palabras también. Buenos días a todos y todas que nos acompañan. Agradecer que se hayan dado el espacio, ¿no es cierto?, para poder acompañarnos en este segundo aniversario que celebramos por primera vez, porque el año pasado obviamente no pudimos celebrar esta fecha, pero este año con toda propiedad ya estamos en condiciones de hacerlos partícipes también de esta celebración. La Escuela de Trabajo Social de la Universidad Austral, sede de Puerto Montt, fue creada a partir del decreto 046 del 1 de agosto del 2019. A partir de esa fecha, se comenzó a trabajar en lo que sería la implementación de la carrera, a coordinar todo lo necesario para recibir de la mejor manera a las y los futuros estudiantes que se incorporarían a la vida universitaria de la sede y que serían y serán parte, ¿no es cierto?, de la historia de esta escuela nueva. Sin embargo, a pocos días de iniciar las clases, todo tomó otra dirección, distinto a lo planificado, y tuvimos que repensar todo lo que habíamos ideado para ese inicio de clases. Nos obligó a sintonizar, ¿no es cierto?, con lo que estaba pasando en el mundo, por todos conocido, y adecuarnos a una nueva forma de estar en la universidad, a la distancia. Sin duda no ha sido fácil para nadie este proceso, esta nueva experiencia para todos, pero hemos llevado adelante un proceso de crecimiento personal y profesional significativo para todos y todas. Hemos ido de a poco construyendo escuela, de a poco dando los pasos necesarios para avanzar en este proyecto común, con un objetivo que nos moviliza y desafía permanentemente,
el transformar, para lograr el desarrollo de todas y todos por igual. Han sido casi 2 años, ¿no es cierto?, de profundo aprendizaje, no solo para las y los estudiantes como futuros profesionales, sino también para el equipo de docentes como profesionales del trabajo social. Hemos tenido que utilizar todos los recursos disponibles para transmitir a nuestras y nuestros estudiantes, ustedes que están presentes hoy día, la mirada que queremos compartir respecto del trabajo social. Una mirada amplia, crítica, integradora y propositiva, que les permite enfrentar los desafíos profesionales con éxito, acompañadas y acompañados del sello Watch. Seguiremos adelante con mayor ímpetu, cada vez trabajando para construir, con la participación de todas y todos, una escuela que se abra al territorio y a la comunidad, en la búsqueda del tan anhelado bienestar social. Para finalizar estas palabras, quiero agradecer el apoyo recibido desde Vicerrectoría de la sede, a las y los estudiantes que han confiado en nosotros para forjar su formación académica, a las y los docentes de la sede de las distintas escuelas y unidades que han colaborado con nosotros, y especialmente al equipo que conforma hoy día el cuerpo de docentes y de profesionales de la escuela, a la profesora Carla Fierro, al profesor Javier Muñoz y a Alejandra Pino, por su compromiso y dedicación para cumplir con cada una de las metas que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Para esta celebración hemos invitado al doctor Luis Vivero Arriagada, asistente social, doctor en procesos sociales y políticos en América Latina, director Departamento del Trabajo Social de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco. Sus líneas de investigación son trabajo social y contextos para la formación e intervención, acción social, análisis de la formación e intervención-acción en trabajo social y concepciones de desarrollo, trabajo social, comunidad y territorio, formación y práctica del trabajo social, estudio de los procesos históricos políticos en la formación y práctica disciplinaria. El doctor Vivero nos dictará la charla La rebelión de las clases subalternas, reflexiones y desafíos para el trabajo social a partir del estallido social en Chile. Finalizada su exposición, daremos lugar a las preguntas y comentarios, por lo que las y los invitamos a hacerlas. Dejamos con ustedes al doctor Vivero. Muchas gracias, Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Compuché. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que todo, quisiera agradecer por esta invitación que me han realizado a participar en esta importante actividad en que se conmemoran los 2 años de la creación de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Saludar y principalmente a las autoridades de la carrera, a las autoridades de la universidad, a las y los administrativos, y especialmente a las y los estudiantes que ya llevan 2 años en esta hermosa trayectoria de irse formando como cientistas sociales, como intelectuales del campo de las ciencias sociales y en particular del trabajo social. Quiero compartir con ustedes apenas unos sencillos análisis y provocaciones, como le he llamado también, respecto de los desafíos que tiene el trabajo social en este contexto de luchas sociales que se han venido protagonizando con mayor fuerza en el último tiempo, en la última década fundamentalmente, pero que se han venido desarrollando desde comienzos del siglo XXI. Un proceso sociopolítico, unas luchas que se han venido dando, que han vivido, que la han protagonizado fundamentalmente los sectores excluidos, aquellos que no han sido beneficiarios de este oasis, los que han vivido prácticamente un espejismo
de aquella bonanza de la que ha gozado una pequeña clase privilegiada. Eso es de alguna forma el corolario de esta conversación que quiero compartir con ustedes, que he titulado de manera un poco provocativa, La rebelión de las clases subalternas, reflexiones y desafíos para el trabajo social a partir del estallido social. Vamos avanzando entonces un poco en qué es lo que yo quiero compartir con ustedes. Por allá por el año 2011, el historiador Mario Garcés hablaba del despertar de la sociedad, en un libro que editó en ese momento la editorial LOM, dando cuenta de lo que fueron las movilizaciones principalmente estudiantiles desde comienzo del año 2000. El movimiento estudiantil, para Garcés, sin duda es un claro ejemplo de las tensiones entre los movimientos sociales y los cambios políticos que se han dado o se venían dando en la sociedad. Por ello que la aparición del movimiento social, el movimiento estudiantil en la escena sociopolítica es una especie de reencuentro de esta larga tradición histórica de las movilizaciones sociales, de las luchas sociales en América Latina. Y en el caso de Chile particularmente, viene siendo un despertar, tomando el concepto de Mario Garcés, un despertar luego de un receso, de un largo receso, o una especie de adormecimiento que se produce en el contexto de la larga transición a la democracia. Es decir, desde el retorno a la democracia por allá, por la década del 90. Así entonces, haciendo un poco del recorrido histórico reciente, a principios del 2000 se desarrollan algunas protestas de estudiantes. Una de ellas conocidas como el mochilazo, en el año 2001. Es decir, el año 2000, la inauguración del siglo XXI viene siendo la inauguración también de estos nuevos movimientos sociales, estas nuevas luchas sociales que están emergiendo. Luego, el 2006, nos encontramos con otro estallido social protagonizado nuevamente por estudiantes, conocidos como la Revolución Pingüina, que probablemente las y los estudiantes que están en trabajo social hoy día fueron algunos y algunas protagonistas o estuvieron muy cerca de ese contexto. Y las protestas del 2011, que también protagonizadas por el movimiento estudiantil. Tres momentos que probablemente, más allá de lo que generaron y provocaron en la opinión pública y la importancia en cuanto a el grado de articulación que lograron tener las y los estudiantes, principalmente los estudiantes secundarios y luego los estudiantes de las universidades, tal vez se veía como algo lejano o tal vez incluso utópico que el movimiento social popular pudiera generar de una manera tal vez un poco más radical un cambio de rumbo de la sociedad neoliberal que se había consolidado como hegemónica en el periodo de dictadura que se instala y que se consolida en los gobiernos democráticos. Se había transformado entonces este modelo de sociedad como un modelo de carácter hegemónico. Y claro, sin duda, las élites en Chile, que habían consolidado un modelo para garantizar sus privilegios, para reproducir la lógica de acumulación, nunca habían tal vez visto crecer sus patrimonios, un proceso de acumulación tan grande
como el que se ha venido dando en el contexto neoliberal. Probablemente entonces estos grupos, esta élite, difícilmente habría pensado que venía un proceso de luchas que podría poner en cuestionamiento o en crisis este modelo. Un modelo, una ideología que había decretado el fin de la historia con lo que fue la caída del muro de Berlín, por allá por 1989. Francis Fukuyama decreta el fin de la historia. Es decir, con esto ya no hay más historia, ya no hay más proyectos, no hay metarrelatos, no hay más historia. Aquí se termina la historia. El neoliberalismo, por lo tanto, sería el nivel más alto del desarrollo histórico. Y claro, las élites en Chile entonces veían que su modelo de sociedad estaba absolutamente consolidado, más aún cuando esta ideología neoliberal, una ideología de carácter totalitaria, nos instaló el sentido común de lo inmediato, del aquí y el ahora, pero no solamente como una visión de mundo, sino como esta idea del fin de la historia que yo señalaba. O sea, esta idea o esta concepción o esta visión de mundo, de lo inmediato, de lo concreto, del aquí y el ahora, hace que este sentido común lleve al sujeto social, al individuo, a vivir el momento como que aquí tenemos que cumplir todas nuestras expectativas, nuestros sueños, hoy, ahora, porque no hay un mañana, no hay un futuro. Así entonces, en términos filosóficos, podríamos decir que se generó, bajo esta concepción neoliberal, un mundo sin futuro, un mundo sin trascendencia, un proyecto de sociedad en donde los metarrelatos fueron superados por lo inmediato, por lo concreto. Solo el presente, una contingencia inmediata absoluta. El aquí y el ahora sería entonces la razón de ser que instala este modelo. La vida finalmente se fue construyendo en el mercado, donde los centros comerciales, los malls, se transformaron en la nueva plaza pública, sin una polis que discutiera, que pensara el mundo, solo consumidores, solo clientes. Esa sociedad casi sin tiempo, sin historia, son los elementos que, podríamos decir, nos permiten comprender esta sociedad neoliberal. Una desconexión del encuentro social, en la cual difícilmente se pueden construir relaciones sociales, colectivas, más que relaciones que tienen un fin más bien utilitario. Porque el bien común no es parte del proyecto de este modelo de sociedad, sino que es el proyecto individual. Lo colectivo pasa a ser sumatoria de intereses individuales, pero no de un proyecto colectivo. Así entonces, esta sociedad neoliberal, como la han definido otros historiadores, que podemos encontrarlo, por ejemplo, en textos de Gómez Leighton, que define la sociedad como la sociedad neoliberal, difícilmente podría haber pensado hace 5 años atrás, incluso, que podría estar en crisis este modelo que se había transformado en un modelo hegemónico. Pero llegó un 18 de octubre del año 2019, en donde un grupo de jóvenes
insurrectos, evadieron el pasaje del metro de Santiago. Simplemente podría decir alguien, simplemente por el alza de 30 pesos en el pasaje. Pero no eran 30 pesos, sino que esos 30 pesos simbolizó un nuevo relato. No son 30 pesos, son 30 años. ¿30 años de qué? 30 años de neoliberalismo, 30 años de privilegios de una clase, 30 años de abusos, 30 años de injusticias, 30 años en que las élites han tenido todas las condiciones estructurales, institucionales, que le han permitido un vergonzoso enriquecimiento. Por otro lado, miles de personas impedidas de acceder a una educación de calidad, impedidas de acceder a salud, salvo que tuviese el dinero para pagar o endeudándose, recibiendo pensiones miserables, pagadas por las AFP que con nuestras cotizaciones, con las cotizaciones de la clase asalariada, han enriquecido a las élites, a las grandes élites. Es decir, con las cotizaciones de la clase trabajadora, ha permitido que estos grupos económicos se fortaleciesen mucho más, se enriqueciesen mucho más, mientras la mayoría seguía endeudándose. Y aquí entonces, paralelamente a este enriquecimiento de una pequeña élite, se había transformado entonces en un escenario de profundas desigualdades, en donde un 80% de la sociedad, su única forma de acceder a bienes, a los distintos bienes materiales e inmateriales, en donde la cultura tal vez es el bien más escaso para las clases subalternas. Y la forma entonces era a través del crédito. El ciudadano credicar, que nos graficó de manera espléndida el sociólogo chileno Tomás Mulián, por allá por el año 1997, cuando publica el libro El Chile actual, Anatomía de un mito, 1997, publicado por Lom y Arcis, cuando la Universidad de Arcis estaba en su mejor momento en aquellos años. El mito que el mercado lo regulaba todo termina siendo una falacia. Que el mercado pudiese generar desarrollo e igualdad ha terminado siendo una falacia. Hoy día mismo lo podemos ver. Las colusiones de las cuales hemos sido testigos. Hoy día aparece una nueva colusión con el gas. Y claro, las élites nuevamente defendiendo sus intereses y descalificando, deslegitimando los estudios de la Fiscalía Nacional Económica, respecto de que aquí hay algo raro, como los precios han subido tanto en el gas, que es un bien, no es un bien de lujo, es un bien de primera necesidad. Más aún cuando estamos combatiendo la contaminación, claro, el gas se transforma en un recurso menos contaminante, pero hoy día con los precios que se tienen, imposible que las personas, las familias, sobre todo las familias más pobres, no se vean afectadas con este grosero aumento de los precios. Pero bueno, este es el modelo de sociedad que hoy día está en crisis. Y
Además de ser esto una falacia, nos encontramos que luego de este estallido social, esta falacia respecto de que el mercado lo regula todo, que el mercado puede permitir desarrollo e igualdad, no encontramos entonces el 2019 con este estallido social, con esta rebelión popular, en donde nos muestra con mayor crudeza las perversas consecuencias de este modelo, de este sistema. La desigualdad ha aumentado, la brecha de desigualdad ha sido mayor de lo que se venía dando en años anteriores, en la década del 60 o la década del 70, e inclusive en la década del 80 durante el régimen dictatorial. Pero luego de este estallido social, nuestra sociedad se ve enfrentado a un nuevo escenario, a un nuevo contexto que más duramente impacta y con más fuerza grafica y expresa estas condiciones de desigualdades, estas injusticias sociales, la pandemia, la crisis sanitaria. Y los problemas, no solamente en términos sanitarios, sino que todo lo que implica el contexto de pandemia para las clases populares, para los sectores asalariados que se ven más fuertemente golpeados, da cuenta el fracaso de este modelo capitalista en su fase neoliberal. Porque la crisis económica que se vive en el contexto luego de la pandemia no es una crisis provocada única y exclusivamente por la pandemia. Es decir, no podemos hacer la lectura de que la crisis que estamos viviendo hoy es una crisis provocada por la pandemia, sino que es una crisis del capital. Es una crisis del capitalismo que se profundiza, sin lugar a dudas, con la crisis sanitaria, con la pandemia. Pero hay otra cuestión que aparece con la pandemia. Hay otro elemento que tenemos que tener en consideración para poder comprender lo inhumano de este sistema, lo perverso de este sistema, lo egoísta de este sistema. Que mientras una proporción importante de la población sufría las consecuencias de la crisis sanitaria, el empobrecimiento de muchos, las dificultades incluso para la satisfacción de las necesidades básicas, las mayores fortunas de este país, según el informe de Forbes, han aumentado su riqueza en más de un 70%. Es cuando la clase trabajadora hacía esfuerzos, buscaba todas las formas, lo más creativamente posible para poder enfrentar de mejor forma esta crisis sanitaria. Un sector de nuestro país, y en Latinoamérica se da de igual forma, un grupo minoritario veía aumentada su riqueza en más de un 70% en comparación al año anterior. En el caso de Chile, Grupo Angelini, Ponce Leró, el Grupo Mate y un conocido por todos y todas, hoy día que está nuevamente en la palestra, que hoy día nuevamente es noticia, y no para enorgullecernos como país. Sebastián Piñera Echenique, presidente de Chile, aparece dentro justamente de los que más se han enriquecido en este contexto de pandemia.
Eso está ahí, los informes de Forbes, y hay otros informes también que avalan esto. El presidente Sebastián Piñera y su familia se encuentran en el 4º lugar de los que más se han enriquecido en este contexto de pandemia. Bueno, esto en términos muy generales para graficar un poco cuál es el escenario en el que estamos. El escenario sociohistórico, desde estas crisis y estas movilizaciones sociales que comienzan a darse con mayor fuerza desde principios del siglo XXI hasta lo que fue el estallido social. El estallido social popular, donde las clases sociales subalternas o las clases que viven del salario se articulan nuevamente para denunciar las profundas crisis que estamos viviendo como sociedad y que está básicamente generadas por este proyecto de sociedad neoliberal que se instala, en el caso de Chile, durante la dictadura de Pinochet, a principios de la década del 70, y que luego entre comillas, se exporta a gran parte de Latinoamérica, avalado luego en la década del 90 por el Fondo Monetario Internacional. El neoliberalismo se transforma en el modelo de sociedad dominante y hegemónico. Bueno, y este escenario de crisis, este escenario en donde las clases subalternas, las clases populares, salen a las calles a enfrentar el poder hegemónico, ¿qué aprendizajes o de qué manera vincula esto con el trabajo social? Es una pregunta que podríamos hacernos. O más simplemente, ¿qué tiene que ver esto que nos está hablando Luis Vivero acá respecto del trabajo social? Sobre todo en primero, en segundo, cuando uno entra a la universidad aún con un cierto sentido común social, ciertos imaginarios de lo que yo creo que es el trabajo social. Entonces, yo vengo a la universidad, entro a la universidad o postulo a trabajo social porque tengo un imaginario de una profesión que ayuda a los más necesitados, que es una profesión de servir a los desvalidos. Entonces, si yo me voy a formar para ayudar, para servir, ¿por qué tengo que meterme en una discusión que tiene carácter fundamentalmente histórica y política? ¿De qué me va a servir esto a mí? ¿Y por qué tengo que estar leyendo o mirando estas tensiones, estos conflictos? ¿Qué implicancias tendría entonces esto para el rol profesional del trabajador social? Bueno, para responder esta pregunta, hay que, de alguna forma, mirar el trabajo social como un producto histórico. O sea, el trabajo social se inscribe en el desarrollo histórico. De ahí entonces la importancia que cuando nosotros estudiamos trabajo social, hay que hacer una distinción respecto de si entendemos la historia del trabajo social o hacemos una lectura respecto de el trabajo social en la historia. O sea, cómo se ha desarrollado el trabajo social en la historia. ¿Cuáles han sido incluso sus propias tensiones, sus propias rupturas, y cómo este trabajo social, cómo esta disciplina está determinada
históricamente. O sea, no se puede pensar, por tanto, el trabajo social por fuera de la historia, por fuera de los hechos sociales, por fuera de los conflictos sociales. El neoliberalismo, como proyecto hegemónico, se ha transformado, porque está en crisis, pero no ha sido derrotado, en la razón de ser. O sea, hay una razón neoliberal, una racionalidad neoliberal. Y esa racionalidad neoliberal nos ha permeabilizado a todos y a todas. ¿Ya? Por eso es que, tomando lo que decía Gómez Leighton, hay una sociedad neoliberal. ¿Ya? Somos neoliberales de alguna forma. O lo que decía Frei Beto en una entrevista también, somos intrínsecamente capitalistas, individualistas. ¿Ah? Entonces esta sociedad neoliberal construye sujetos neoliberales, construye una subjetividad neoliberal, es decir, una subjetividad individualista. Y el trabajo social, entonces, ¿cómo supera este discurso, estos imaginarios o estas subjetividades individualistas con un proyecto colectivo del bien común, de una sociedad más justa, de una sociedad más igualitaria, no de un individuo que satisface sus necesidades de manera individual, sino cómo pensamos en una sociedad que responda colectivamente a la satisfacción de las necesidades colectivas, de un bien común, con educación de calidad para todas y todos, de salud y acceso a la salud de calidad para todas y todos, de justicia para todas y todos. Es decir, repensarnos colectivamente y no individualmente. Entonces, como había señalado al comienzo de esta presentación, el contexto de luchas sociales se ha ido reconfigurando claramente desde principios de este siglo. Esto marca un hito histórico que tiene su punto más relevante, más significativo, sin lugar a duda, en lo que fue el estallido social o la rebelión social popular de octubre del 2019. Esta rebelión que devela con más nitidez las profundas desigualdades generadas por este modelo de sociedad neoliberal. No es posible, entonces, desconocer que existe una crisis estructural. Es decir, el estallido social viene a dar cuenta que aquí hay una crisis de carácter estructural. Por eso, no son solo 30 pesos, sino que son 30 años. No es simplemente que se esté subiendo el pasaje del metro de Santiago, sino que hay una acumulación de elementos, de factores que van dando cuenta no solamente de la profunda desigualdad, sino de cómo este modelo no responde al bien común de la sociedad. Por lo tanto, hay un imperativo ético y político en el trabajo social, de que estas denuncias que ha hecho las clases populares, el sujeto subalterno, no puede sernos indiferente para nosotros. Porque ese sujeto colectivo que vemos en las calles, que levanta las banderas de la justicia, de la igualdad, que la dignidad se haga costumbre, ese mismo sujeto histórico es el individuo que nosotros atendemos
en estas relaciones más directas, que llega al consultorio pidiendo una atención médica, esperando una hora para atención de un especialista, que lleva más de 1 año, 2 años esperando una atención de un especialista. Es el mismo individuo que atendemos en los municipios reclamando algún tipo de beneficio o ayuda social. Es el mismo individuo que es padre, madre, que tiene hijas e hijos, que no puede, que no tiene el derecho a elegir dónde quiere enviar a estudiar a sus hijos. Como nos dicen las élites, que hay que defender la libertad de elegir la educación que los padres quieren darle a sus hijos. De alguna forma, desviando un poco con esta retórica de que aquí no hay posibilidad de elección para las clases populares, para las clases subalternas, de elegir dónde quiero enviar a estudiar a mis hijos, porque esa elección de dónde enviarlo va a depender de mis condiciones económicas, de cuánto puedo pagar en un colegio u otro. Que no puedo elegir tampoco dónde quiero atenderme si tengo un problema de salud, porque si no tengo las condiciones económicas, no me queda más alternativa que esperar que en el sistema público de salud pueda recibir una atención de un especialista 6 meses, 1 año después que se me haya diagnosticado tal vez alguna enfermedad grave. Ese sujeto que atendemos, que tiene rostro, que tiene nombre, es el mismo que está en las calles reclamando por mayor justicia, por dignidad, por pensiones dignas, por acceso a la salud, por acceso a la educación, por acceso al trabajo, pero en condiciones justas, con un salario justo. El trabajo social, por lo tanto, no puede, los y las trabajadoras sociales no pueden permanecer, como yo dije en un momento, en otra exposición, casi momificados mientras la historia marcha por las calles, mientras la transformación se va produciendo en las calles. Y nosotros nos vamos a quedar sentados aquí, petrificados, mirando cómo pasa la historia, sin leer la historia, sin comprender la historia, sin comprender nuestro rol histórico como actores socioéticos políticos. El rol socioético político que tenemos como intelectuales de las ciencias sociales. Porque también tenemos que superar el sentido común respecto de lo que se entiende o que se nos ha instalado como sentido común respecto de lo que es el trabajo social. El trabajo social no puede ser descrito como una ciencia social simplemente como una retórica. El trabajo social entendido como ciencia social tiene que tener una sólida formación que le permita la comprensión crítica de los fenómenos y de los hechos sociales y a partir de ello sustentar la intervención. El trabajo social tiene esa doble característica. O sea, en sí mismo el trabajo social como disciplina encarna esa dialéctica, teoría y práctica. El trabajo social, para realizar una intervención en un sentido disciplinario, debe generar conocimientos, debe comprender lo que pasa en la realidad y mostrarlo como un saber. Y a partir de ello, pensar o proponer modelos de intervención, propuestas de intervención. Entonces aquí hay 2 pilares fundamentales. Por un lado, la producción de conocimientos y por otro lado, la intervención. No puede haber una sin la otra.
ni puede estar separado, en este caso, teoría de práctica. Así entonces, la lectura de esta realidad, de este contexto histórico, es la producción teórica que nos permite luego tener los elementos para sostener, para fundamentar la acción, la práctica. Estas dinámicas de luchas sociales, entonces, el sujeto social popular ha venido recuperando su autonomía, ha venido recuperando su rol político desde estas formas de conocer, de explicar y actuar en la realidad histórica concreta. El sujeto subalterno, el pueblo, como hemos vuelto a recuperar el concepto de pueblo, el pueblo nuevamente se ha transformado en un motor de la historia. Este pueblo, que al decir de Marx, como un topo en la historia, ha venido por debajo, configurándose, reconfigurándose, silenciosamente, en esta hegemonía neoliberal, donde parecía que ya había desaparecido, que ya no estaba, que ya no había más pueblo, que solo había individuo. Nuevamente aparece, emerge el pueblo, irrumpe en esta normalidad, irrumpe en este Chile del oasis para demostrar de que la historia la hacen los hombres y mujeres, la construyen y se construye colectivamente. Esa lectura, esa mirada, esas tensiones y esas reflexiones para el trabajo social no pueden ser simplemente anécdotas, no pueden ser simplemente noticias, son hechos sociales, históricos, políticos que nos permiten comprender la desigualdad, las injusticias, este proceso de acumulación del capital que ha generado estas profundas brechas de desigualdades, no solamente como un dato, sino que esas brechas de desigualdades se materializan concretamente en una realidad concreta, en una cotidianidad, donde hay sujetos que viven cotidianamente, que sufren cotidianamente las consecuencias. Esa brecha de desigualdad no es simplemente un dato estadístico, es una vivencia individual y colectiva. Ahora bien, en términos más concretos, para el trabajo social nos preguntamos, ¿hasta dónde o cuándo los espacios de formación de trabajo social también se van a reconfigurar? ¿Y por qué pregunto esto? Porque cuando vemos que es la sociedad, cuando vemos que es el pueblo que está transformando la historia, que está siendo protagonista de la historia, ¿cuáles son entonces los cambios que el trabajo social está haciendo en sus propias concepciones? En sus propias concepciones de mundo, en sus propias concepciones disciplinarias, que también han sido dominantes y hegemónicas en los últimos 30 años. ¿Cuáles son los trabajos sociales o cuál es el trabajo social hoy día dominante, hegemónico? Y aquí quiero hacer un guiño con lo que fue la reconceptualización del trabajo social en los años 60, que probablemente nuestras estudiantes y nuestros estudiantes de trabajo social de la Universidad Austral ya han revisado, ya han leído. La reconceptualización, no olvidar, la reconceptualización del trabajo social que se da a mediados de la década del 60, 1965 para ser más preciso, por eso también se habla de la generación del 65, se da en un contexto histórico, de luchas sociales,
en un contexto histórico en donde también el pueblo, las clases subalternas, están pensando un proyecto más igualitario, de mayor justicia social, de mayor igualdad. Apenas un par de años antes de la reconceptualización, tenemos el triunfo de la Revolución Cubana, que provoca también una cierta subjetividad en el continente latinoamericano. Pero también tenemos en 1964 el derrocamiento del presidente de Brasil, João Goulart, y producto de ello, el exilio de muchos intelectuales importantes que van a llegar a Chile, entre los cuales se encuentra un gran maestro latinoamericano como es Paulo Freire, que el pasado 19 de septiembre se conmemora su centenario. Bueno, eso va a expresarse también en las ciencias sociales, en la intelectualidad latinoamericana. Y este trabajo social, en este proceso de reconceptualización, va a hacer rupturas de carácter epistemológicas y políticas con las concepciones conservadoras que habían sido dominantes. Pero no solamente concepciones conservadoras que se reproducían en Chile, sino que tenía que ver con la adopción más o menos irreflexiva en algunos casos de perspectivas teóricas y metodológicas que provenían de otras realidades, europeas o norteamericanas, que fueron dominantes en su momento, como el funcionalismo, el estructural funcionalismo o el psicoanálisis. Y aquello, entonces, implica que, o significa que las primeras tensiones en el trabajo social en la década del 60 va a ser una tensión en torno a lo metodológico. Es decir, va a ser una ruptura metodologicista. Pero luego ya se va desarrollando una discusión mucho más profunda, o se amplía un poco la discusión y se comienza a comprender el contexto sociohistórico y político y el rol político del trabajo social en ese contexto que se estaba transformando. La revolución en libertad, la bandera enarbolada por la democracia cristiana de Frei Montalva en la década de 1964, o el proyecto del socialismo a la chilena con Salvador Allende. Todos aquellos hechos políticos van a influenciar aquel proceso de transformación en lo que fue la reconceptualización. De ahí entonces que yo, ahora dando un salto al 2021, planteo que en este contexto también estamos viviendo rupturas, también estamos viviendo tensiones, también estamos repensando el modelo de sociedad. En consecuencia, el trabajo social no puede, sino como mínimo, también hacer ciertos ajustes de cuenta. No puede, sino al menos revisar críticamente cuáles son los proyectos de formación, cuáles son los proyectos y los modelos ideológicos que hoy día se expresan, se materializan en los procesos de formación. Y a partir de aquello, instalar el debate de cómo, entonces, como disciplina, hoy nos enfrentamos a este nuevo escenario. ¿Cómo respondemos, entonces, como disciplina, a este nuevo escenario? Y aquí dejo por último, entonces, para ir cerrando, plantea entonces la siguiente pregunta. ¿O nos quedamos petrificados simplemente como una tecnología social que irreflexivamente
simplemente vamos a responder en una práctica instrumental, tecnocrática, acrítica y reflexiva, o nos fortalecemos en nuestra concepción de disciplina, que nos obliga a desarrollar una praxis, entendida esta como esta articulación constante, permanente, entre teoría y práctica. Es ahí, podríamos decir, el dilema que hoy día enfrenta el trabajo social. ¿Nos quedamos simplemente como una técnica social o fortalecemos nuestra dimensión disciplinaria y nuestro aporte a las ciencias sociales? Hasta aquí dejaría entonces esta reflexión, estos comentarios, esta conversación. Agradecerles nuevamente a todas y a todos por estar en este momento y reiterar mis felicitaciones a la celebración de estos 2 años de trabajo social en la Universidad Austral en la sede de Puerto Montt. Chartomei. Pasamos entonces a la sección de consulta. Doctor Luis, yo lo voy a ir haciendo las consultas que están acá en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Que han estado realizando aquí los participantes. La primera consulta la hace Daniela Saldivia, estudiante de segundo año de la carrera, y pregunta, doctor Vivero, para usted, ¿cuál sería el sistema más adecuado para que los grupos subalternos puedan insertarse en el desarrollo social actual y de esta manera poder potenciarse como individuos? Bueno, difícilmente yo pudiese responder esa pregunta. No me puedo poner en una posición mesiánica, como diría Marilda Yamamoto. Pero lo que sí creo que el neoliberalismo no puede seguir siendo el modelo de sociedad, el proyecto societal de nuestro país. Y aquí es donde los distintos sectores que hoy día han convergido en estas luchas van a reinstalar, sin lugar a duda, el debate sobre el desarrollo. En la década de 60, los debates sobre el desarrollo fueron fundamentales. La misma teoría de la dependencia que puso sobre la mesa visibilizó estas condiciones desiguales de desarrollo de unos países industrializados que estaban en el centro y otros países subdesarrollados que estaban en la periferia. Estos países subdesarrollados que hacían todos los esfuerzos por alcanzar a estos otros que eran desarrollados, pero en la forma en que se construía ese modelo, lo único que hacía es que estos países periféricos produjesen materias primas, exportasen esas materias primas a los países desarrollados, industriales, y luego las compraban como productos ya elaborados. Ese círculo generaba más que estos países pudiesen ir avanzando en el desarrollo, sino que una mayor dependencia respecto de aquellos desarrollados. Por lo tanto, ahí se instala un debate profundo respecto de los modelos de desarrollo y que explican por qué se da o se daba, sin lugar a dudas se sigue dando, esta situación de una dependencia de unos países periféricos, que hoy día podemos hablar del capitalismo periférico, en los cuales estamos nosotros,
respecto de los países que están en un nivel más avanzado de consolidación de un modelo industrial, de un modelo tecnológico, de un desarrollo tecnológico respecto de nosotros. Entonces, hoy día nuevamente se tiene que instalar este debate, en donde van a aparecer o deberían aparecer cuestiones trascendentales para poder definir, como por ejemplo los derechos ambientales, la protección al medio ambiente, la protección a los recursos socioambientales, el respeto y relaciones distintas, justas, respecto de las relaciones del trabajo, en el mundo del trabajo. Es decir, no puede ser que la explotación del hombre por el hombre, la mujer, sea lo que permite la acumulación de riqueza de unos pocos. No puede ser que el desarrollo se piense en función de hipotecar nuestro propio mundo. Por lo tanto, aquí, insisto que no puedo dar una respuesta de cuál es el modelo que yo creo, pero lo que sí creo que tiene que ser un modelo en que parta por el respeto al medio ambiente. Reconocer los derechos socioambientales. Que se piense también desde una concepción decolonial. Que se piense, se construya desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva no racista. Entonces son varios elementos que deben estar a la base de este nuevo modelo de desarrollo, que espero que con el proceso de esta nueva constitución que estamos construyendo entre todas y todos, pudiesen estar como fundamento aquellos elementos del respeto al medio ambiente, de una perspectiva ecológica, feminista, decolonial. Doctor Luis, gracias por la respuesta. Y lo engancho inmediatamente con lo que estaba hablando usted de la nueva Constitución. Hay una pregunta acá que dice, la Convención Constitucional pareció ser una de las consecuencias del estallido social, innovando con la variedad de sus constituyentes y con una gran participación de los votantes. Viene la pregunta ahora. ¿Cree usted que esto se podría interpretar como una crítica a las elecciones y figuras políticas actuales? Como por ejemplo la elección de diputados y senadores. Claro, sin duda, aquí hay una crisis política, y por lo tanto, la política que ha sido reproducida por los partidos tradicionales, por la forma tradicional de hacer política, sin lugar a duda, aquí también está en crisis. Los partidos políticos están en crisis. Y con esto no quiero decir que tengan que desaparecer los partidos políticos, porque los partidos políticos son importantes para articular proyectos de sociedad. Es decir, un partido político, así en términos muy generales, es un espacio en donde confluyen voluntariamente ciertas personas que tienen ideas en común, que comparten proyectos en común y que piensan también un proyecto de sociedad y que tienen una aspiración también de acceder al poder. Y acceder al poder justamente para poder implementar ese proyecto de sociedad, ese modelo de sociedad. Pero en la forma que han funcionado, de manera elitista, de la forma también en que han funcionado, que han terminado respondiendo a intereses más individuales que el proyecto colectivo, hoy día han sido fuertemente cuestionados y por eso apareció y tuvo, en la votación que tuvo, la lista del pueblo. Como experiencia política, hay que tenerla en cuenta. Ahora también como experiencia política también entender, comprender la crisis misma que vive la lista del pueblo. Es decir, eso da cuenta, por lo tanto, que los partidos políticos como estructura
siguen siendo necesarias. ¿Por qué? Porque permite articular, consolidar de manera estructural ideas, proyectos. Pero la forma en que han venido funcionando hoy día los partidos, sin lugar a dudas, están en crisis. Hoy día hay una crisis de los partidos políticos. No es una crisis de la política, porque la política la vivimos cotidianamente. La política tiene que ver no solamente con el Estado, la política tiene que ver con las relaciones de poder, con los juegos de poder, con las luchas de poder, y que para nosotros las y los trabajadores sociales es fundamental. Por eso, me aprovecho también de este momento de la pregunta, para sostener con absoluta fuerza y claridad que el trabajo social no puede pensarse apolítico. O no puede pensarse en la neutralidad política. El trabajador y la trabajadora social tiene un rol político, porque justamente está en aquel contexto, aquel escenario, aquella dinámica, aquella experiencia en donde las relaciones de poder se expresan y se materializan con mayor claridad. Por lo tanto, plantearme apolíticamente sería desconocer que la desigualdad, la pobreza y las distintas formas de exclusión son expresiones de la desigualdad, o sea, son expresiones políticas, son expresiones de las diferentes formas de expresión y manifestación del poder, de las relaciones de poder. Bueno, hay una crisis de la política, de los partidos políticos, sí hay una crisis. Y esa crisis solo la vamos a superar en la medida que participemos más, que nos involucremos más, no que nos apartemos, no que nos salgamos de la arena del campo de las luchas políticas, sino que estemos ahí, seamos protagonistas de estos cambios. Y aquí voy a citar a Gramsci. Cuando estamos en un contexto de crisis, cuando estamos en una situación de crisis, lo que hay, aquí voy a parafrasear a Gramsci, es que lo viejo no quiere morir, sigue estando presente. Y lo nuevo, el nuevo proyecto de mundo, el nuevo proyecto de sociedad, aún no termina de nacer. Y en esa tensión entre lo viejo que no muere y lo nuevo que no nace, hay incertidumbres, hay contradicciones, hay indefiniciones, hay decepciones también, porque todavía no hay suficiente claridad, suficientes certezas, porque la reforma cultural y moral que debe materializarse todavía está en construcción. Doctor Vivero, bueno, tenemos varias preguntas, pero quiero dar paso también a los agradecimientos que están dando los estudiantes por su charla. Daniela, estudiante de segundo año, dice que ha sido muy interesante todo lo planteado y enriquece los conocimientos que están adquiriendo como estudiantes y próximos trabajadores sociales. Y también le escribe de manera muy particular Carla Miranda, ex estudiante de usted allá en Temuco, ahora está con nosotros acá. Dice que le agradece por transmitir la realidad social de Chile y el rol de la disciplina, y que efectivamente lo enriquece a ellos como estudiantes y futuros trabajadores y trabajadoras sociales. ¿Ya? Y que un agrado volver a escucharlo, nos comenta. ¿Ya? Muchas gracias, aprovecho de mandarle un fuerte abrazo, un saludo a Carla, pues. Gracias, gracias. Ay, por favor, entre tanto entusiasmo, por favor que no me digan doctor, no me digan doctor. Sí,
es un grado que nos sirve para algunas cosas, pero creo que no podemos seguir también elitizando a nuestras relaciones, nuestros vínculos. Así, si nos pensamos como intelectuales orgánicos y sobre todo con un compromiso con los sectores populares, con los sectores excluidos, no podemos irnos poniendo estas etiquetas. Bueno, Luis. Hay otra consulta, mira, y esta está interesante, en el sentido de que preguntan acá cuáles pueden ser los desafíos de las políticas públicas de educación después del 18 de octubre. Contextualizo esa pregunta, son los estudiantes, acá hay una asignatura de políticas públicas en educación, que la estamos cursando ahí con los chiquillos. Entonces hemos estado viendo todo el proceso desde la época de la colonia hasta ahora. Entonces en ese marco está la pregunta, ¿ya? De cuáles son los desafíos entonces que tendríamos actualmente. Gracias por la pregunta, que la formula. Gracias, Javier. A ver, varias cosas que nos provoca la pregunta. Primero, pensando en nuestro maestro Paulo Freire, sin duda la educación que hemos recibido a lo largo de la historia ha sido fundamentalmente una educación bancaria. O sea, desde la colonia y desde la instalación de los estados nacionales, es una educación bancaria, pero además es una educación de carácter racista y de carácter clasista. Me explico, y aquí voy a citar a Paulo Freire, pero también me voy a tomar de José Carlos Mariátegui. Cuando se instalan los estados nacionales, la república, a principios del siglo XIX, lo que hacen es implementar e instalar un modelo económico, un modelo de educación, mirando siempre a Europa. O los europeos, ya llegados a nuestra América, reproduciendo un modelo político, económico, a imagen y semejanza de lo europeo. De ahí entonces que no solamente se instala y se impone la categoría raza como una categoría diferenciadora de desarrollo versus subdesarrollo o civilización, barbarie. Todo el proceso de formación, de educación, va a ser un proceso a espaldas o desconociendo nuestra propia cultura y nuestra propia historicidad, en donde hay unos que saben, siguiendo a Freire, donde hay algunos iluminados, unos que están a un nivel de desarrollo más avanzado y otros que no saben, y que hay que educarlos, que hay que formarlos. Por lo tanto, es la misma educación que hasta hoy seguimos recibiendo y que seguimos, en términos incluso metodológicos, reproduciendo. Un estudiante que no sabe y un profesor que sabe. Un estudiante pasivo que recibe lo que el profesor sabe y le enseña. Por eso que yo le digo a las y los estudiantes con los que compartimos los espacios, que lamentablemente hoy día no es el aula, sino que es la pantalla, que yo no les voy a enseñar nada. Si ustedes creen que van a aprender conmigo, no van a aprender nada. Y probablemente desde esa lógica voy a ser el peor profesor que van a tener en la universidad porque no les enseñó nada. Pero lo que yo quiero que ustedes aprendan. Aprendan a pensar. Aprendan a leer el mundo, a comprender el mundo, a resignificar su propia historia y su propio mundo. Porque nos encontramos con hijos e hijas de la clase trabajadora, o hijos e hijas de obreros, de obreras, de campesinas, campesinos, de indígenas, que no se reconocen en su historicidad, que no se reconocen en su condición de explotados, de oprimidos.
Por lo tanto, las políticas educacionales, yo tengo la esperanza que deban ser repensadas, que las políticas sociales deban ser repensadas. No podemos seguir teniendo políticas sociales. Se cayó, me parece, la conexión, ¿o no? ¿Se había caído la No, conexión o no? no, se seguía ¿No? escuchando, solo se había Ah, pegado, ya, porque vi en un momento a todos congeladas y congelados. sí, pero se siguió escuchando Ah, perfectamente. qué bueno. Entonces decía que las políticas sociales no pueden seguir siendo las mismas. Si vamos a pensar en un modelo de sociedad distinto, en un Estado social de derechos y no en un Estado subsidiario como el que tenemos hoy día, no podemos tener el mismo tipo de políticas sociales. Las políticas sociales no pueden seguir siendo las mismas. Sería una contradicción. Y por eso es que, y aquí cierro y hago la diferencia entre lo que es un técnico social, un tecnócrata social, un trabajador social tecnocrático, a un trabajador, trabajadora social, cientista social, científica social. Porque el trabajador y trabajadora social tecnocrático, burocrático, quiere aprender a aplicar las políticas sociales. Y quiere aprenderse de memoria, y quiere saber muy bien, y quiere ser el experto en cómo funciona un cierto programa. Pero terminó el programa, terminó el gobierno, cambio de gobierno, cambio de política, cambio de programas, y tengo que aprenderlo todo de nuevo. El científico social, el cientista social, el trabajador social, como cientista social, tiene la capacidad de leer y comprender el mundo. Tiene la capacidad de comprender y interpretar los sentidos, los elementos filosóficos, ideológicos, teóricos, conceptuales que están detrás de una política social, que están detrás de un proyecto, de un modelo de desarrollo. Por lo tanto, comprendiendo aquello, no va a tener problemas si le cambian una política social o un programa hoy día o mañana, porque va a poder comprender cuál es el sentido ideológico, filosófico que está detrás de aquello. Y después son simplemente aprenderse los pasos, que tengo que aprenderme los requisitos. ¿Qué es lo que hoy día tenemos en las políticas sociales? Unas definiciones conceptuales, un programa, por ejemplo, que atiende a mujeres víctimas de la violencia machista o de la llamada violencia intrafamiliar. Unas definiciones respecto de lo que es la violencia, etcétera, etcétera. Y luego el cómo abordarla, pasos. Ahí es donde nosotros, como científicas sociales, como cientistas sociales, tenemos que leer entonces cuáles son los factores, los elementos que hoy día nos permiten explicar el fenómeno de la violencia. No cómo yo voy a tener que intervenir, qué dice el plan, el programa, cómo yo voy a atender, sino que cómo yo entiendo e interpreto la violencia, comprendo la violencia, cuáles son los factores históricos, ideológicos, que sustentan hoy día que la violencia sea una pandemia. Porque la violencia es una pandemia. ¿No? Ahí están los desafíos. Y eso hace la diferencia entre un cientista social, entre un trabajador social, como cientista social, como científico social, a un técnico, un tecnócrata social, que obedece simplemente. Gracias, Luis. Ahí, un poquito para que tome agüita. Tenemos otra consulta, ¿ya? Esta consulta la hace Alejandra Sánchez. Bueno, primero ella agradece la enriquecedora exposición. Ella es psicóloga comunitaria, entonces a partir del trabajo que hacen en el campo de lo social, plantea la siguiente pregunta. ¿Qué alianzas interdisciplinarias podemos dar
desde la interdisciplinariedad en el contexto de la intervención psicosocial dependiente de las políticas sociales neoliberales? Muchísimas gracias, Alejandra, por la pregunta. Lo interdisciplinario creo que es una discusión que hay que instalarla. Y hay que instalarla no solamente en una dimensión técnica operativa. Es decir, cómo nos vinculamos, nos articulamos las distintas disciplinas o las distintas profesiones para abordar un fenómeno, una problemática social. Yo en esto, antes de hablar de lo interdisciplinario, volvería un poco más atrás. Acá mi mirada histórica crítica. ¿Cuál es el origen de las profesiones? O dicho de otra manera, ya casi dando la respuesta, las profesiones modernas. Las profesiones como las conocemos hoy día son producto histórico y se constituyen como tal en la división social y técnica del trabajo, división sociotécnica y sexual del trabajo, en el contexto del auge del capitalismo. Ahí es donde comienza esta división del trabajo, obviamente con los intereses del proyecto capitalista. Y ahí entonces aparece en las ciencias sociales alguien que me permita explicar la sociedad, las instituciones sociales, el cómo funciona, el cómo se desarrolla el colectivo. Entonces necesitamos ahí alguien que nos entregue estos insumos para nosotros, estoy hablando del poder, podamos conocer qué está pasando, para reaccionar rápidamente. Pero ¿qué pasa entonces también con el individuo? ¿Por qué estos trabajadores que necesitamos mano de obra para el desarrollo de este capitalismo, por qué están tristes? ¿Por qué están cansados? ¿Por qué están desanimados? Entonces necesitamos a alguien que nos permita comprender e identificar estos malestares, estos dolores, siguiendo algunos filósofos, estos dolores del alma. Necesitamos entonces un psicólogo, una psicóloga, que nos permita identificar aquellas problemáticas más individuales de la emoción. ¿Qué pasa entonces también con las culturas? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se mueven, cómo se desarrollan, cómo piensan, cómo actúan, cómo se organizan los pueblos desde una dimensión cultural? Entonces, la antropología viene entonces a responder a aquello. Pero ahora necesitamos a alguien que pueda prestar alguna respuesta concreta a aquellos que tienen hambre, que tienen problemas de salud, que tienen conflictos en su familia, que tienen que, de alguna forma, tenemos que responderle frente a algunas necesidades organizadas desde el Estado, ya no desde las instituciones religiosas, desde el Estado. Se organiza entonces desde el Estado la política social, la política pública, el Estado. Y ahí entonces viene el asistente social, la asistente social. Estoy pensando en las concepciones, las denominaciones también que tienen un componente ideológico. Por lo tanto, lo interdisciplinario vendría a responder de manera como una antítesis, en un sentido dialéctico, a esta división sociotécnica del trabajo. Pero como seguimos pensando en esta división, lo interdisciplinario se transforma, como en esta lógica neoliberal,
como sumatorias de las propuestas, de las miradas, de los aportes de cada profesión, separadas. Y comienzan a experimentarse ahí también las mismas tensiones, las mismas confrontaciones, e incluso las mismas subvaloraciones y las mismas relaciones de poder que el modelo de producción y reproducción capitalista nos ha instalado como forma de relacionarnos y vincularnos. Por lo tanto, lo interdisciplinario debería tender a la superación de estas parcialidades de la disciplina, de las profesiones. Y ese es creo que todavía sigue siendo un proceso que no está lo suficientemente madurado, que no está lo suficientemente claro, porque lo que vemos muchas veces en nuestras propias experiencias de trabajos interdisciplinarios es sentarse cada disciplina en sus propios paradigmas para desde ahí mirar la realidad y para ahí interpretarla. Pero no hay ruptura de paradigmas. No hay una superación de estas divisiones disciplinarias. Por eso es que, y con esto cierro, seguimos escuchando de vez en cuando, de veces más reiteradamente en algunos espacios, cuando un sociólogo viene y nos dice que este es el objeto de estudio de la sociología, que este es nuestro objeto de estudio, la propiedad. Y el psicólogo también viene y defiende su espacio y su disciplina, y este es el objeto de la disciplina de la psicología. O sea, aquí no me venga un trabajador social a hablar con conceptos de la psicología o hablar de que hace terapia. ¿Ah? Y así, el antropólogo lo mismo y el trabajador social también es lo mismo. Pero resulta que seguimos, o se ha instalado casi como una moda, porque digo una moda, mientras no haya superación paradigmática, mientras no haya una ruptura paradigmática, y hablamos de lo interdisciplinario. Cuando no hemos logrado superar este discurso o esta concepción de la propiedad respecto de espacios de actuación, respecto de campos de actuación, respecto de objetos de estudio o objetos de intervención. Doctor Luis, gracias por la respuesta. Voy a leer la última pregunta, ¿ya? Por honor al tiempo de todos y todas. Tiene una larga introducción que tiene que ver básicamente, es una pregunta anónima, ¿ya? Que básicamente dice que la charla tiene que ver con la influencia del neoliberalismo como impulsor del desarrollo, ¿cierto?, económico, pero que esto costó, trajo un costo, perdón, a las clases populares y los grupos medios, ¿ya? Reduciéndose la intervención del Estado, promoviéndose el libre mercado, la privatización, hubo desregulación, etcétera, ¿ya? Entonces, hubo desigualdad, las clases, mucha población fue marginada, y la pregunta dice entonces, ¿cómo el trabajo social y las políticas públicas podrían aportar al bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas si no tuviéramos todas estas limitaciones que el neoliberalismo nos impone? Muchas gracias por la pregunta. Buenísima pregunta. ¿Por qué? Porque lo que instala ahí nuestra compañera o compañero que hace la pregunta es implícitamente esta idea mesiánica del trabajo social. Y que justamente es el sentido común, también neoliberal, que ha permeabilizado al trabajo social. El trabajo social no es el que va a superar estas condiciones de desigualdad. O sea, el trabajo social no es quien va a mejorar el bienestar, va a contribuir al bienestar o a mejorar
la calidad de vida de las personas. Yo creo que hay que eso mirarlo con cuidado, porque nos pone en esta, como dice Marilda Yamamoto, en esta concepción mesiánica de lo que somos nosotros como disciplina. O sea, nosotros vamos y ayudamos y resolvemos el problema. No depende del trabajo social, porque el trabajo social hay que entenderlo, que se inscribe en el desarrollo de las relaciones sociales de producción capitalista. Por tanto, el trabajo social es un producto histórico y vive las mismas contradicciones que el modelo de sociedad genera. Mientras no se supere el modelo de sociedad capitalista, el trabajo social no hace más que contribuir a la reproducción de las relaciones sociales de producción capitalista. Y apenas en algunos espacios, con algunas posibilidades, logra hacer ciertos desplazamientos, ciertos quiebres que podrían efectivamente contribuir a ese bienestar y a mejorar esa calidad de vida. Pero no podemos pensarlo en lo individual, en lo inmediato. Porque cuando yo estoy, entre comillas, pongo acá, entre comillas, subrayado, cuando yo estoy ayudándole a una persona frente a un problema concreto y esa persona se va feliz porque yo logré entregarle ciertas respuestas, no he mejorado absolutamente nada respecto del modelo de sociedad que sigue reproduciendo. Porque mientras esa persona sale de mi oficina contenta, feliz, agradecida por lo que yo logré resolverle, en ese mismo momento siguen reproduciéndose fuera esas mismas desigualdades. Entonces yo no puedo resolverle a todos. Hay una estructura que provoca y genera y reproduce las desigualdades. Y yo estoy como trabajador, trabajadora social, en ese contexto, en ese espacio de contradicciones, de tensiones, en donde la institución en la cual incluso yo estoy trabajando también reproduce las mismas contradicciones. Las mismas contradicciones. La tensión de la institución con la estructura ideológica, la tensión y la contradicción de la institución con el sujeto beneficiario o beneficiaria, las contradicciones que se vive dentro de la misma institución respecto de las relaciones laborales, las relaciones del trabajo. Yo, trabajador social, soy también un trabajador asalariado. Y en el contexto de las relaciones sociales capitalistas, soy un trabajador y trabajadora explotada. Y a veces inconscientemente, ni siquiera soy capaz de reconocerme como tal y me autoexploto. Pero además, en estas mismas condiciones contradictorias, yo también soy en palabras de Freire, un opresor. ¿Cómo yo también reproduzco la opresión? Con mis pares. ¿Cómo yo encarno también a ese opresor que dice Paulo Freire? Y cuando tengo apenas un espacio de poder, lo que hago es reproducir la opresión y la dominación. Por tanto, no es el trabajador social el que va a contribuir por sí mismo ni a la transformación, ni a la superación de las desigualdades, ni a mejorar la calidad de vida de las personas. Lo va a hacer en tanto opera en un modelo de sociedad, opera, desarrolla, despliega ciertas acciones en un modelo de sociedad. Y mientras no cambie este modelo de sociedad, vamos a seguir siendo reproductores del mismo modo de producción, el mismo tipo de relaciones sociales de producción. Por lo tanto, mi aspiración, mi sueño, mi utopía es que podamos ir avanzando
en la superación de este modelo. ¿Cuál? No tengo la respuesta, pero que espero no sea el mismo que tenemos y que sea uno mejor para todas y para todos. Muchas gracias, Luis. Gracias por la respuesta. Bueno, ya hice llegar los agradecimientos de los estudiantes, también de las profesoras a las que se les respondió también algunas consultas a los estudiantes ahí. Dejo ahora a la directora, a Alejandra, para que cierre esta parte de las preguntas, ¿cierto? Bueno, muy buenas preguntas, ¿no es cierto?, que nos interpelan también a repensar y a mirar, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, cómo estamos formando también a los y las estudiantes. Agradecerte, Luis, muy sinceramente, por haber estado con nosotros, por haber logrado transmitir lo que hemos conversado también, ¿no es cierto?, con los estudiantes en algunos puntos, en algunos momentos dentro de estos 2 años que ya llevamos. Y claramente lo que tú nos has traído hoy día nos instala, ¿no es cierto?, en un escenario en que tenemos que avanzar o tratar, ¿no es cierto?, de avanzar hacia una reconfiguración de este modelo. Coincidimos, ¿no es cierto?, que este modelo obviamente es algo ya que a la vista de todos los seres racionales que habitamos esta nación, es un modelo que obviamente va en desmedro, ¿no es cierto?, de nuestra propia calidad de vida, de nuestro propio desarrollo humano. ¿No? Y justamente como trabajadores sociales, eso es lo que tenemos que procurar, con lo que tú has señalado, sobre todo en el último punto, de que nosotros no vamos a cambiar, no vamos a mejorar nada por nosotros mismos al instruirnos, ¿no es cierto?, como trabajadores sociales o trabajadoras sociales, sino que lo vamos a hacer en la medida que nuestra visión vaya justamente y nuestra crítica vaya hacia esta transformación, a este cambio en el paradigma que tenemos como modelo económico, como modelo social, como modelo político también. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, una vez más agradecerte por obligarnos un poco a reflexionar sobre este punto y claramente de aquí seguiremos conversando con los invitados y con nuestros estudiantes también para poder avanzar también en la reflexión, que es lo que más se requiere. Digamos. Así que muchas gracias, Luis, por todo lo que nos has entregado hoy día en la jornada. Muchas gracias Alejandra, a ti, a todos quienes han sido parte de la organización, especialmente agradecerle y felicitarle a las estudiantes, a Claudia, a Nerina, por ser protagonistas de este momento, porque precisamente este momento no lo podemos hacer sin nuestros estudiantes, sin las y los estudiantes. Perdón por utilizar el nuestro. Ahí nos aparece nuestra racionalidad capitalista de propiedad. ¿Ah? Tenemos que superar eso. Tenemos que superar también el lenguaje, los conceptos, porque los conceptos son los que expresan con mayor claridad la hegemonía de un tipo de racionalidad. Y a veces no nos damos cuenta. Y ahí aparecen el racismo, el clasismo y esto del derecho de propiedad. Así que mis disculpas, pero además nos permite mostrar las propias contradicciones que tenemos que superar. Agradecerle, para mí de verdad es un gran honor haber sido invitado a esta actividad, que es la primera actividad de la Universidad Austral de celebración de, en este caso, los 2 años de trabajo social, y que haya sido yo el invitado es un tremendo honor que lo tomo con mucha humildad además y gratitud. Bueno, agradecemos a todas y todos quienes nos acompañaron el día de hoy y esperamos encontrarnos muy pronto en una nueva instancia de reflexión conjunta. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Chao.